Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo empecé con una sonrisa, los chicos de internet les cuento. Miren lo que me han regalado, una manzanita. Por internet me pueden mandar algo más, no sé. Los chicos de internet, algún sticker, algo de internet. Bueno, qué bueno que empecemos así, con una sonrisa, con una alegría. Vamos a empezar orando, ¿sí? Entregamos la reunión para que este tiempo sea de aprendizaje. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, por este lugar, por encontrarnos acá y poder dedicar esta hora a aprender de tu palabra, a encontrarnos con vos, a saber quién sos vos para poder tener una relación cercana. Damos gracias por este tiempo donde nos encontramos con hermanos en forma virtual, en forma natural, para poder aprender, compartir, reírnos y pasarla bien, porque para eso estamos acá, para aprender y pasarla bien con nuestros hermanos, un tiempo de calidad. Dejamos atrás nuestro cansancio, nuestros problemas, y esta hora la dedicamos para vos. Siempre el centro de las reuniones sos vos y tu palabra. Amén. Muy bien, vamos a empezar la reunión. Hoy saben que tenemos prueba, evaluación, trabajo práctico. Con razón la manzana. Y bueno, vamos a hacer un repaso, así vamos refrescando la memoria. Mandato apostólico, ¿sí? El mandato apostólico, como la palabra lo indica, mandato viene de una orden, ¿sí? Pero la diferencia con cualquier tipo de orden es que en el mandato apostólico es un propósito divino restaurado. ¿Restaurado por quién? Por Jesús, por Cristo en la cruz, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando Dios creó el mundo, que lo tenía pensado y diseñado desde antes de la creación del mundo, el primer hombre que estuvo en la tierra fue Adán? Él falló y cuando viene Jesús restaura en la cruz nuestra posición hacia Él, la relación con Él. El mandato apostólico específicamente está en Génesis 1, 26, 28. ¿Se acuerdan que decía que estábamos en la tierra para gobernar sobre las aves, sobre los animales, sobre todas las especies que había sobre la tierra? Y específicamente cuando uno lee ese versículo sabe que lo primero que tiene que gobernar es nuestra tierra y después gobernar y extender ese gobierno hacia las demás cosas, hacia las situaciones, hacia la vida y otras áreas. Bien, ¿cuál es el diseño de Dios? El diseño de Dios para nosotros es que nosotros representemos su voluntad, su reino y todas las cosas que Él tiene planeadas para nosotros. Nuestro propósito, estamos en la tierra para representar su reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿El reino de Dios qué es? ¿Es un lugar celestial? ¿Es un lugar para distraernos? ¿Es donde vamos a ir cuando nos vamos a morir? No, el reino es la voluntad. El reino de Dios es la voluntad, es el gobierno, la voluntad que tiene Dios para nosotros, ¿sí? Representamos el reino y la voluntad de Él. ¿Qué otra cosa vamos a repasar? El verdadero amor que tiene Él hacia nosotros lo representamos en esa vida entregada a Él. Como hizo Jesús. Jesús vino a vivir una vida, no lo que a Él se le ocurría, sino cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Cómo vivimos el mandato hoy? ¿El mandato es para quedarnos acá entre estas cuatro paredes? No, el mandato es para salir y ser luz para los demás. Portamos el ADN de Dios y entonces el vivir
con integridad y propósito, estamos cumpliendo el mandato de llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, en resumen, el mandato apostólico es entender que tenemos identidad porque fuimos creados a imagen de Dios para reinar y administrar la tierra con propósito. Ese propósito es que ya no somos o no vamos en camino de seguir siendo niños espirituales, sino hijos maduros para reflejar el carácter de Cristo. Y tenemos un lugar que es la casa de fe, porque todas las personas maduran con una familia. Entonces los hijos maduran con la familia espiritual para llegar a ser maduros y poder cumplir nuestro destino y llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. Y una cita que si ustedes leyeron el documento que les llegó por el grupo, el otro día me olvidé de una cita que comunicó en el mensaje el apóstol Cleijas y que me gustó mucho porque dice: tu posición es tu posesión. O sea, si sabés quién sos, tenés la autoridad para manejar las situaciones de tu vida. O sea, mi posición, hija de Dios, un hijo maduro, determina la posesión, determina de cómo me voy a parar yo en la vida hacia los demás y de cómo me van a ver los demás a mí. Como alguien inmaduro, como alguien emocional, que cualquier motivo exploto, o me van a ver como alguien centrado, como alguien que puede tomar decisiones, que puede traer calma en las tormentas o calma en una situación familiar, del trabajo, de donde sea. Habíamos visto varias escrituras. La principal era Génesis 1, 26, 28, nuestro mandato. Y después habíamos visto otras lecturas donde habla de los apóstoles, que en una casa de fe hay muchos dones. En una iglesia hay muchos dones que puso Dios. Apóstoles, evangelistas, maestros, y me está olvidando alguna. Profetas, ¿sí? El apóstol, ninguna título es más grande que el otro, nada más que es un orden, ¿sí? El profeta, cada uno cumple una función diferente. Los apóstoles no eran solo personas, ¿se acuerdan que habíamos visto que plantan iglesias, que hacen milagros? La tarea principal de un apóstol, la función principal de un apóstol es descartar, tomar los secretos del cielo, asimilarlos y poderlos dar al pueblo con claridad. Esa es la misión de un apóstol. También habíamos visto que en las casas de fe había un salmo que reflejaba o hacía una analogía o hacía una comparación de flechas con hijos. Un padre espiritual, un padre natural se siente con sus hijos respaldado, asegurado, acompañado. Pero esos hijos, para que el padre se sienta de esa manera, tienen que ser hijos maduros, ¿sí? Y para llegar a una madurez tiene que pasar un tiempo de crecimiento, para que ese padre natural o espiritual sepa a dónde va a disparar esas flechas que vayan con una dirección. Si no, se van para cualquier lado. Bien. ¿Se acuerdan de todo? ¿Refrescamos? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer la evaluación, el trabajo práctico. Pueden tener a disposición el texto, pueden tener a disposición la Biblia, porque lo que necesitamos es dialogarlo, hablarlo con el compañero para ver qué entendimos, qué no entendimos, qué opino yo, cuál es la respuesta correcta. Primero voy a dar las consignas. Abran los oídos porque después preguntan. Primero, va a ser en grupos, pero esta vez los voy a sacar de la comodidad y los grupos los va a armar el destino. Pero mira qué bien contado estamos. Es para que no se duerman. Son 15 minutos que tienen que nada más que trasladar la virome y hacer el trabajo con el compañero que le toca. ¿Entendido? Primero, lean bien las consignas, la pregunta, ¿sí? Si siempre va a haber 4 opciones.
Hay una que es precisa, ¿sí? Damos un ejemplo como la otra vez, porque siempre el público se renueva. Yo digo, la jarra tiene agua. La jarra tiene agua, tiene tapa y es transparente. La jarra tiene una tapa blanca, tiene agua fría y es transparente. De las tres, hay una que es mucho más precisa que las anteriores, porque yo digo, ¿tiene tapa y es transparente? Sí, pero hay otra que me está diciendo, tiene tapa blanca, es transparente y es fría. Esa es la correcta, porque me está dando una opción mucho más precisa de lo que yo estoy preguntando, ¿sí? La pregunta tiene 4 opciones, van a elegir la precisa. ¿Entendido? Bien, esa es una. 2, vamos a armar los grupos, pero de una forma, lástima que se lo pierden los chicos de internet. Sorpresa. Voy a necesitar un secretario o secretaria. Muy bien, mi esposito. Él va a repartir un elemento a cada uno. Cada elemento tiene un número. ¿Sí? Ese número no se lo saquen, Janina, para acomodarse con el que quiere. Una vez que van a ver el numerito, se van a juntar los números 1, los números 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Si me toca de casualidad, me toca. Sí. Toca tuya. Bueno, empezamos. Nombre y apellido. Muy bien. ¿Completaron? Bien. Tiene un 1. Yo no puse Janina, ¿está bien? 1. Según la enseñanza, ¿cuál es el mandato original dado al hombre en Génesis 1, 26, 28? Grupo número 1. La B. Bien, ¿qué decía? Ejercer dominio, administrar, fructificar la tierra. Menos mal que más frutos. Muy bien. Janina dijo que era la D. ¿Alguna duda con esa? No. Bien. El que la tiene bien se pone un punto. 2. ¿Qué significa que Jesús es nuestro gran apóstol al decir consumado es? Grupo número 2, el que tenía número 2. ¿Quiénes serán? Nosotros. La B. También la B. La B. ¿Qué quiere decir que es nuestro gran apóstol? Que restauró la autoridad y el propósito original en el hombre que el hombre había perdido. Bien. 3. De acuerdo con la clase, ¿cuál es la señal de un verdadero apóstol? Número 3. La fama y el reconocimiento que tienen los medios. La sé. La C. No, yo canto. Estamos acá. El acceso a los misterios del reino y la capacidad de decodificarlos para la iglesia. Bien, el que tiene bien se pone un punto. 4. Que el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios según la enseñanza del doctor Ben Cleihans? El que tenía el número 4, el grupo 4. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Qué les parece que era el reino de Dios? La C. La C, muy bien. El gobierno, el orden y voluntad eterna de Dios sobre la tierra. ¿Sí? ¿Alguna duda, algo que queramos comentar? ¿No? Muy bien. 5. Según Efesios 4, 11, 13, ¿cuál es el propósito de los 5 ministerios? Grupo 5. También la B. La B. Equipar a los santos para la obra del ministerio, hasta alcanzar la madurez en Cristo. ¿Sí? ¿Quiénes serán los santos? Nosotros. Bien. 6. ¿Qué es una iglesia en su concepto apostólico? Grupo 1. La B. Una casa de fe donde se forman hijos responsables o hijos maduros, ¿sí? Que tenemos el propósito de representarlo a él.
7. ¿Qué significa que Cristo sea formado en un pueblo? Grupo 2. Ah, nosotros. La B. Que el pueblo refleje la imagen, semejanza y carácter de Dios. Muy bien. En la analogía o comparación de la casa de fe del Salmo 127, 3:5, ¿quiénes son las flechas? Grupo 3. La C. Muy bien, los hijos espirituales que han sido formados y equipados. 9. ¿Qué diferencia a un hijo maduro de un niño espiritual? Grupo 4. La B. Bien. Los niños solo buscan beneficios y milagros, mientras que los hijos conocen la voluntad del Padre. 10. ¿Cuál es el anhelo de la creación mencionada en Romanos 8:19? Grupo 5, ¿quedaría? C. La revelación de los hijos maduros de Dios. Bien. Se pone en autocorrección. ¿Ponemos 10? Se pone en 10. Bien. Sí. Igual que con 3 signos de más. No sé si para aclarar o para comentar, quiero Sí. comentar. En la pregunta 3, de acuerdo con la clase, ¿qué es la señal de un verdadero apóstol? Porque hay un pensamiento también que dice que la Biblia no es de una revelación privada, sino que todos tenemos una misma revelación, ¿sí? Pero el apóstol Pablo dice él mismo, dice, yo tengo los secretos del misterio de Jesucristo. O sea, como que sí que había en ese momento un misterio y que pudo comprenderlo él junto con los apóstoles, ¿no es cierto? Porque si no viene que eso no existe porque dicen, la Biblia no es de interpretación privada, todos tenemos la misma revelación. Pero sí hay una revelación en cuanto al conocimiento, el corazón. Cuando uno piensa desde la necesidad, siempre va a estar el hijo inmaduro, queriendo algo de Dios, ¿no es cierto? Y el apóstol que siempre habla de necesidades de formar iglesias, siempre va a estar hablando de evangelismo. El que quiere construir siempre va a estar hablando de plata. Pero el verdadero apóstol no tiene una revelación generalizada de las cinco ramas, los 5 dones ministeriales que hay en la obra. Así que sí existen secretos, aunque están escritos, no son tan secretos, están escritos, pero hay que poder leerlos y darlos a conocer al pueblo. Y decodificarlo. En la sintonía de lo que Dios está hablando ahora, ¿no? Para que quedemos en un conocimiento todos parecidos. Agrego a lo que él dice, algo que mencionabas en la clase anterior. Sí, los apóstoles tienen una revelación diferente a la que puede tener cualquier otro hijo de Dios. Sí. Porque el primer apóstol, dijiste vos, que debía fue Jesús. Sí. Y él no tuvo 12 discípulos nada más, tuvo muchísimos discípulos. Se fueron alejando en la medida que ellos iban a una mayor profundidad y un mayor entrenamiento. Y quedaron los 12 discípulos que él tenía, y ellos estaban al mismo nivel que él. Cuando él ascendió y comienzan ellos, que son llenos del Espíritu Santo, cuando estaban los 120, a partir de ahí ellos empiezan a funcionar igual que Jesús, en la madurez. Así que en la madurez es la capacidad del que tiene el don de apóstol para poder decodificar misterios y poder traerlos a la iglesia, y darlos para que todos Pero que no son místicos. No hablamos de místicos. Están escritos, ¿no? Hay que Lo entender. que pasa es que tienen la capacidad de tomarlos, decodificarlos y entregarlos Claro, al... para que no quede entre nosotros como que bueno, el apóstol está conectado con Dios y recibe una telequinesis directa con Dios que sabe cosas que nosotros no. Sobre la escritura pueden captar, entender y decodificar. Ahora sí, agrego más, que es lo que dice él, significa, agrego, es que claro, por eso dijiste vos, hay diferentes funciones. Sí. Entonces los apóstoles el que tiene el don de apóstol tiene una función, el de profeta tiene otra función, pastor tiene otra función, maestro tiene otra función. Si no seríamos todos apóstoles, o todos profetas, o todos maestros. Por algo hay 5 ministerios, para equipar a la gente, al pueblo, a la iglesia. Y que ninguno es más importante que otro, son funciones. Funciones diferentes. Funciones diferentes. Bien, hablando de esto de lo que es un discípulo, de lo que son lo que es la iglesia, quería compartir con ustedes un artículo, el bonus track de la clase. Quería compartir un artículo que me pasó Sebastián Soto,
que publicó Ben Cleihan, el apóstol Ben Cleihan, es un pensamiento acerca de iglesias, plantar iglesias o plantar discípulos. Es muy interesante porque es como que el conocimiento que tenemos de la clase anterior del mandato apostólico lo refleja o nos da a pensar qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Lo comparto con ustedes. Mañana le paso al pastor Enrique para que lo tengan en el grupo y ustedes lo puedan analizar. Tiene escritura, así que pueden profundizar con la escritura que está ahí. Bien. Lo escribe, no es el autor, el apóstol Ben Cleihan, lo escribe otro pastor que se llama Joseph. No, me lo pasó Joseph Matera, es un pastor de Estados Unidos. Y él lo publicó, sí, el apóstol Ben Cleihan en su muro. Dice, ¿debemos plantar discípulos o iglesias? ¿Sí? Primeramente, ¿qué es un discípulo? El discípulo es un aprendiz. Es alguien que sigue, aprende y obedece a Jesús. Un seguidor de Cristo que aprende las doctrinas de las Escrituras y el estilo de vida que requieren. Un discípulo de Cristo es aquel que cree en su doctrina, descansa en su sacrificio, recibe su espíritu, imita su ejemplo. ¿Sí? Entonces, acá apuntaba, ¿hay que plantar iglesias o hay que plantar discípulos? 10 razones de por qué debemos plantar comunidades de discípulos. Una reflexión del libro de Hechos. En la iglesia contemporánea, la estrategia dominante para crecer ha sido plantar iglesias. Aún así, él habla, ¿no? Aún así, basado en mi propia observación, especialmente en New York City, muchas iglesias plantadas a principios de los 2000 ya no existen. Una de las principales razones es porque fuimos entrenados a construir iglesias alrededor de multitudes. ¿Qué es lo que pasaba en la etapa carismática? Que se juntaba mucha gente, había que juntar gente si eran las multitudes. Mientras que el enfoque del Nuevo Testamento estaba en formar comunidades de discípulos. Cuando tú plantas comunidades de discípulos, una iglesia fuerte emerge inevitablemente. Cuando tú meramente plantas una iglesia, puedes tener o no discípulos. Discípulos es alguien que se forma, ¿sí? Uno puede plantar iglesias y puede venir gente, pero esa gente es gente. Él puede creer, pero ¿es un discípulo? Todavía no, porque el discípulo toma un tiempo formarlo, ¿sí? Sería comparado hijos maduros y niños espirituales. El libro de Hechos lo deja inequívocamente claro. Y hay 10 puntos donde apunta a dónde vamos, qué es mejor, plantar discípulos o plantar iglesias. 1. Jesús mandó a hacer discípulos, no a plantar iglesias. En Mateo 28:19, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Plantar iglesias es un resultado de obedecer este mandato, pero no es un reemplazo de este, ¿sí? Entonces, el que hace discípulos, seguramente de ahí surge una iglesia. Ese era el mandato, vayan y hagan discípulos. 2. La iglesia primitiva identificaba a los creyentes como discípulos. Antes de Pentecostés, los seguidores de Jesús ya eran llamados discípulos. Su identidad precedió a su estructura. Los discípulos de Jesús eran llamados discípulos desde el principio, ¿sí? Esto está en Hechos 1:15. 3. La conversión
no fue igual al discipulado en el día de Pentecostés. 3.000 personas fueron salvadas en Hechos 2:41. Aún así, estos nuevos conversos no fueron llamados discípulos inmediatamente. ¿Por qué? Porque el discipulado requiere formación, no solo una decisión. ¿Sí? Yo puedo decir, sí, vengo a Cristo, y eso no quiere decir que ya sea un discípulo, porque para ser un discípulo, ¿qué necesito? Estudiar, meditar, reflexionar. 4. Los discípulos se formaron a través de doctrina y comunicación. Hechos 2:42. Muestra el proceso: la devoción a las enseñanzas de los apóstoles, compañerismo, partimiento del pan y oraciones. El discipulado fue comunitario, teológico y relacional, ¿sí? En relaciones, ¿sí? En Hechos 2:42, que están los 4 pilares de la comunidad apostólica. 5. La iglesia medía el crecimiento por los discípulos, no por la asistencia. En Hechos 6:1 dice: el número de los discípulos se estaba multiplicando. La Escritura cuenta madurez, no multitudes. O sea que puedo tener una iglesia llena de gente, pero no son discípulos, todavía no maduraron, no son todavía ni hijos de la casa, son miembros de una iglesia. Para llegar a ser hijos, para llegar a ser discípulos, necesito formación, necesito estudiar, necesito madurar. 6. La estrategia misionera de Pablo fue discípulo-céntrica. Pablo y Bernabé hicieron muchos discípulos y luego volvieron a fortalecerlos. Hechos 19 del 21 al 22. La prioridad fue perseverar, no expandir. ¿Sí? Lo importante es que los hijos que están en la casa se queden, que maduren y no llenar por el mero hecho de llenar. 7. Pablo buscaba discípulos antes de construir iglesias. Cuando Pablo entró a Éfeso, lo primero que él hizo es buscar discípulos. Hechos 19:1. Y luego enseñó diariamente en la escuela de Tirano. Hechos 19:21. El resultado fue una formación y profundizar, lo que llevó a la congregación de Éfeso a plantar una red de iglesias en Asia Menor. Muchas de esas iglesias están nombradas en el capítulo 1 y 2 de Apocalipsis. O sea, formando discípulos se forma iglesias. Formando iglesias no formo discípulos. ¿Sí? La formación de discípulos destronó a los poderes espirituales. La comunidad de discípulos de Éfeso desafió el culto de Artemisa y trastornó la economía de la ciudad. La profundidad y no el espectáculo trajo la transformación. ¿Se acuerdan que ahí estaba Artemisa, que era algo económico porque vendían las medallitas, vendían esas cosas? Y entonces Pablo, cuando forma a los discípulos, va transformando el pensamiento de la gente. 9. El movimiento de discipulado se multiplica aún bajo persecución. Cuando los creyentes fueron dispersados, ellos predicaban en cualquier lugar a donde iban. La misión avanzaba sin edificios o programas a causa de que los discípulos llevaban el evangelio a donde querían que iban. Como pasa que nos contaba el pastor, donde la gente es perseguida, pero ellos iban y seguían, en la actualidad, siguen predicando el evangelio. En esa época también no había iglesias, no había edificios, pero el discípulo seguía hablando sobre la misión. 10. Las iglesias fueron el fruto de discípulos, del discipulado, no de multitudes llenando servicios de adoración. En Antioquía, los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. La identidad precede a la institución. Las iglesias saludables surgieron porque ya existían discípulos.
O sea, la formación del discípulo es más importante que llenar las iglesias, ¿sí? En conclusión, plantar iglesias no es cerrado, pero es insuficiente como un logro en sí mismo. La escritura, la historia de la iglesia y los movimientos modernos, desde China hasta Irán, todos testifican la misma verdad. La formación de discípulos es el motor de impacto duradero del Evangelio. Las multitudes pueden ser reunidas rápidamente. Los discípulos son formados lentamente. Pero solo los discípulos producen iglesias que perduran, multiplican y transforman ciudades. El futuro de una iglesia no estará asegurado por una mejor marca o mejor lanzamiento, pero sí por una comunidad de discípulos que viven, sufren y se multiplican para la iglesia de Cristo. La pregunta ya no es cómo plantamos iglesias, sino cómo podemos formar más discípulos. ¿Y cómo formamos más discípulos? Con la enseñanza. Con la enseñanza, con la madurez, con la escuela, ¿sí? Por eso es tan importante, porque aprendo, porque puedo madurar la palabra, puedo enriquecerme y enriquecer a los demás con el conocimiento. Por eso es importante estudiar, meditar y hacer la palabra. Bueno, los felicito porque todos se sacaron un 10. Lo importante no es la nota, sino el haber entendido, poder discernir una respuesta de la otra, poder compartir con el compañero los pensamientos y las respuestas que veo que eran bastante graciosas y el tiempo juntos. Los bendigo y después me llevo las... ¿todos tienen 10? Listo. Entonces se las quedan para pegar en la heladera como quería uno. Muy bien, nos estamos viendo. Saludos a los chicos de internet y los dejo con el pastor. Perdón, ¿los chupetines hay que devolverlos? No. Vamos a aprovechar el tiempo al más. Me parece. Ay, yo no sé qué está haciendo eso. Es lindo. Yo no tengo manzana. Yo sí, por eso me la llevo. La próxima clase te traigo. ¿Sabías el peligro que corría? Les leo esto, si quieren tomar nota toman y si no, yo igual lo comparto mañana en el grupo. El mandato apostólico está en Génesis 1, 26 o 28. La palabra los bendijo, ahí en Génesis, es la palabra hebrea, no puedo pronunciar esto. Los bendijo, bueno, es la palabra barak. Sentido básico, vamos a hacer así, no voy a leer todo. La palabra barak quiere decir conferir capacidad, habilidad para prosperar, transmitir poder para producir resultados, pronunciar una palabra eficaz que genera una realidad. En hebreo antiguo, bendecir no es decir algo lindo, es activar algo. Eso es lo que hizo Dios en nosotros, ¿sí? El contexto inmediato lo define fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Esto indica que la bendición no es posterior al mandato, sino que es la energía que hace posible el mandato. Entonces Dios no pide algo y después ve si lo podemos hacer, sino que primero nos bendice, o sea, nos da la capacidad de hacer algo y luego nos da la función. Barak implica, esa palabra, capacidad reproductiva, autoridad funcional, eso quiere decir que tenemos un dominio responsable, y potencial creativo, extender el orden de Dios. Esos recursos internos son para cumplir el propósito, así que los bendijo no es para que te vaya bien, que tengas suerte, no es un deseo espiritual, es una impartición de poder y autoridad para cumplir con una misión. Hay otras cositas que las comparto, te las paso mañana. Una síntesis clara significa de los bendijo. Dios impartió en sus hijos la capacidad real de vivir, multiplicarse, gobernar y producir conforme a su diseño.
Ahora, dice, Dios los bendijo con estas palabras. Esta es la bendición. Sean fructíferos, es la palabra parán, significa producir fruto, expresar potencial interno, dar resultados visibles de lo que se es. Multiplíquense es aumentar el número e influencia, expandirse progresivamente. Llenen la tierra, no significa solo ocupar el espacio, sino extender presencia, y sométanla. Tiene que ver con poner bajo control, organizar, traer orden a lo no estructurado. Dominen, es la palabra radá, eso significa gobernar, administrar con autoridad responsable, ejercer liderazgo. El significado puntual de estas palabras, la palabra fructificar es la palabra parar. Dice, no es solo reproducirse, es dar fruto según la naturaleza recibida. Implica producir con sentido, no solo una actividad. Tiene que ver con sacar hacia afuera lo que Dios depositó dentro nuestro. La palabra multiplicados es la palabra rabá. Aumento cuantitativo y cualitativo, crecimiento sostenido, no explosivo ni caótico. No significa muchos hijos solamente, sino una expansión de influencia. Eso es lo que está dentro nuestro. Sojuzgar, esa palabra se usa para territorios sin orden. Lo dijo Nora, ¿cuál es el primer pedazo de tierra que tenemos que gobernar o poner en orden? Es acá. Entonces Él nos bendijo para eso. Sojuzgar es ordenar territorios sin orden. No implica violencia, sino un dominio sobre lo salvaje. Traer una estructura donde hay un potencial pero que no tiene dirección. Señorial o dominad es gobernar como representante, es una autoridad delegada, es una administración consciente. Entonces los hijos maduros, como decía Nora, gobiernan representándolo a él. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Cómo, o sea, vos sos para los jóvenes, ¿no? Entonces los jóvenes, al igual que muchos adultos también, Sí. tienen mucho lío en la cabeza, ¿sí? Tienen, tienen a lo que vos dijiste recién, tienen un desorden Sí. en la tierra de la cabeza. ¿Cómo hacen para empezar a ordenarlo? ¿Cómo sería lo primero? Porque la situación de hoy hace que la cabeza se desordene, que yo empiece a pensar de otra manera. ¿Cómo hago para ordenarlo? El potencial está para ordenar. El asunto es que falta, es el aprendizaje. Es el aprendizaje. Sin aprendizaje no puede haber orden. Es como que donde no hay ley, no hay orden. Y la ley es un principio. Y la ley nos enseña, o los principios, nos enseñan cómo comportarnos y cómo tenemos que funcionar. Así que es la palabra, el aprendizaje. O sea que yo, digamos, teniendo estas leyes, lo que estamos aprendiendo, ¿no? Todos los estragos, yo voy a poder comenzar a gobernar primero mi cabeza con... Mientras más palabra tenemos, vamos a cambiar la palabra de Dios por principios. Mientras más principios nosotros tenemos, empezamos a denotar nosotros un orden, una estructura, y nos empezamos a adaptar a esa estructura. Entonces, hasta que es chocante para nosotros a veces ese cambio, pero la palabra nos enseña una forma y nosotros tenemos otra. El cambio lo hacemos nosotros, pero consciente. Yo decido si me adapto a ese cambio y entonces ahí dejo mi manera para adoptar otra manera, otra forma. Eso es. Perdón, Gracias. pero eso es sojuzgar, porque vos estás haciendo sojuzgar, para mí, ¿no? Lo que yo creo, que es, Dios juzga, Él te dice como vos, y vos sos el que decidís, por eso sojuzgar, está por debajo de lo que Dios dijo. Vos te tenés que adaptar Sí. a lo que Dios dijo. Es consciente, sí, nosotros decidimos, tomamos Sí. la decisión. Por eso no se puede imponer, No, nosotros decidimos. decidimos. Sí, Eso es sojuzgar. es una decisión consciente de tomar eso. Aprendí un principio, tengo que perdonar. Yo no quiero perdonar. Entonces, claro, y hasta que llega un día donde capaz que decido que sí, bueno, decido perdonar, me está haciendo mal. Entonces ahí yo adopté una ley, un principio y cambié mi forma. Así que la raíz es que sin enseñanza nosotros no podemos tener esto.
Si nosotros no tenemos un aprendizaje de tener un conocimiento, la secuencia es conocimiento, entender ese conocimiento. Una vez que entendemos, empezamos a ver cómo funcionaría en nuestra vida. Después está la decisión de vivir eso y llevarlo a cabo. Una vez que lo vamos viviendo, recién ahí viene la revelación. Y recién ahí es donde nosotros conocemos a Dios. No hay otra forma de conocer a Dios sino a través de la experiencia. Ese es el camino. 7 minutos quedan, igual no voy a tardar tanto. ¿O sí? Entonces una paráfrasis completa de esto es: Dios nos bendijo y dijo: desarrollen plenamente el potencial que puse en ustedes, crezcan, maduren y expándanse, expandan su influencia, ocupen la tierra dándole forma y orden, primero acá, y ejerzan la autoridad responsable sobre la creación como mis representantes. Eso es. Dejo hasta ahí, hay más acá, pero se los comparto mañana. Así que eso tiene que ver con, como es, el mandato. Recibimos un mandato porque tenemos algo dentro nuestro para que, si no, no nos mandaría a hacer algo si nosotros ya no tuviéramos la capacidad de hacer eso. Así que, ¿alguna pregunta? No, pero broma. ¿Seas así? Sí. Cuando más, no sé cómo formularlo, cuando más principio y más vamos aprendiendo la palabra, aprendamos o aplicamos, va de la mano con madurar. Qué buena pregunta. ¿Se la respondés vos, Santiago? Es sencillo, el conocimiento no te da ni siquiera obediencia. Termina siendo una decisión. Cuando vos pongas en práctica ese conocimiento, ahí recién te va a traer una experiencia. Y esa experiencia vivida te vas a dar cuenta vos mismo si es temor a Dios, si es realmente conveniente hacerlo o no, o si es amor, que por amor estás obedeciendo esa palabra o ese conocimiento que tenés. Mientras sea conocimiento, no va a pasar nada en tu vida, hasta que no la pongas en práctica. Un ejemplo simple puede ser la enfermedad o la plata. La plata es más sencillo de entender. Si vos pones los principios de la plata en práctica, tenés una seguridad y una estabilidad en la vida, pero porque te va a dar la experiencia. Ahora, si no pones los principios, vas a estar mareada. Una vez va a estar bien, otra vez va a estar mal, y nunca vas a saber seguro en dónde está Dios en esa plata tuya. Pero cuando llevas a cabo los principios, que lo pones en práctica, como diezmar, ofrendar, dar primicia, va a ser bendecida tu casa, tus plantas, tus animales, tu bolsillo. Y ahí la diferencia es esa. Una lo sabía, pero cuando lo pusiste en práctica, trajo a tu vida el orden y el gobierno que Dios dijo que iba a haber. Y ahí comienza la madurez. Pasaste a otro nivel. Es como que tenemos niveles. Vamos pasando a niveles de esa manera. Así que, ¿alguna otra pregunta? ¿O quieren agregar algo? ¿Oramos? Gracias, Nora. ¿Dónde estás, Nora? Gracias, Nora. El sábado tráiganse sus cuadernos que